Amigos de Público.bo, estamos en esta oportunidad con una joven politóloga colombiana, María Fernanda Gallego. Ella es politóloga de profesión y actualmente ejerce la coordinación del Instituto de Ciencia Política en Bogotá. Le damos la bienvenida a María Fernanda porque queremos hablar con ella de este tema candente, de cómo está la situación política en Colombia después de la primera vuelta, después de esta sorpresiva primera vuelta en la que Rodolfo Hernández logró ingresar a la segunda vuelta y está disputando la presidencia de nuestro hermano país de Colombia con Gustavo Petro, con el candidato de la izquierda en Colombia. María Fernanda, gracias por haber aceptado esta invitación de Público.bo y en primera instancia quisiera preguntarte ¿qué están haciendo los partidos de derecha, de centro derecha de tu país después de que 7 de cada 10 colombianos han decidido optar por otra alternativa política, por Petro en el 40% y por Rodolfo Hernández casi en el 30%? Bueno, primero, Cacho, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que estos espacios son fundamentales, sobre todo pues en este momento que está atravesando Colombia, también para dárselo a conocer de lo que está pasando, pues dárselo a conocer a los que nuestros compatriotas de la región. Em, y bueno, entonces respecto a la pregunta que me haces y el tema de los partidos tradicionales, ese dato que mencionas de que 7 de 10 colombianos votaron en contra de los partidos tradicionales es bastante llamativo, precisamente por varias cosas. Colombia atraviesa una crisis de representatividad. Según, por ejemplo, los datos del Latinobarómetro, el 77% de los colombianos no se sienten identificados con ningún partido y al mismo tiempo creen que el 76% cree que estamos siendo gobernados por las élites. Entonces, este dato es muy interesante porque cuando miramos los resultados de las elecciones, es evidente, precisamente porque los partidos tradicionales que conocemos como el Partido Conservador, el Partido Liberal, el Partido de la U, Centro Democrático, Cambio Radical, apoyaron a un candidato que era Federico Gutiérrez, y Federico Gutiérrez no ganó, quedó de terceras, quedó con un 23% de las votaciones, y esos votos, digamos, de lo que se conoce como partidos tradicionales, pues no se vieron reflejados en los resultados. Entonces, claro, ¿cuál es el rol que van a jugar estos partidos tradicionales ahorita de cara a la segunda vuelta? Pues es muy llamativo. Parece que han pasado los partidos en Colombia a tener un rol secundario, precisamente porque no han logrado, digamos, atar sus votantes, lo que ellos representan, a un candidato que fuera el ganador. El escenario que tenemos es un escenario totalmente anómalo. Tenemos un candidato de izquierda, que es Gustavo Petro, pero un Rodolfo Hernández que no se quiere determinar ni de centro, ni de izquierda, ni de derecha, sino como un total outsider que no quiere hacer, digamos, esos vínculos con lo tradicional. Pero aún así, parece que los partidos tradicionales van a aterrizar en la campaña de Rodolfo Hernández. Ya lo hemos visto, por ejemplo, con algunos pronunciamientos, por ejemplo, del presidente del Partido Conservador, Juan Diego Gómez, que él dice, bueno, a lo mejor nos vamos con Rodolfo, o por ejemplo ya se ha pronunciado NAME, que es del partido de la U, que también es un partido tradicional, que apoyaron precisamente pues al candidato Federico Gutiérrez, que era el que representaba a la derecha, y también han dicho que de pronto se van por Hernández. Entonces, pues van a apoyar, parece ser que hacia ese lado, pero tienen un rol totalmente secundario, porque no lograron sumar los votos que se creería que iban a sumar, porque además nosotros, Colombia, el 13 de marzo tuvimos las votaciones a Congreso y estos partidos no fuera que tuvieran unos resultados menores, es más, tuvieron hartas curules en el Congreso, pero pareciera que para las elecciones presidenciales no movieron lo que aquí conocemos como las maquinarias. Entonces, seguramente aterrizarán en la campaña de Rodolfo Hernández, pero aún así no todos lo han dicho, no han salido a decirlo abiertamente, y seguramente algunos sectores podrán irse también a Gustavo Petro, pero precisamente por ese rol secundario que menciono, no jugarán un papel fundamental, sobre todo por la crisis de representatividad que tienen los colombianos. Los colombianos ya no le creen a los partidos y es precisamente por eso que estamos viendo los resultados que tenemos hoy en día de cara a la segunda
vuelta. Es muy importante lo que acabas de señalar, María Fernanda, y es un fenómeno que está de alguna manera cruzando el continente entero, esa falta de representatividad de los partidos tradicionales. En Bolivia, en Chile, en Colombia ahora y en otras latitudes del continente está sucediendo algo parecido. Pero estamos a pocos días, el 19 de junio es la segunda vuelta. Coméntanos, por favor, qué están haciendo en términos de campaña electoral Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. Bueno, mira, esto es bastante llamativo lo que están haciendo porque precisamente ambos candidatos eh, tienen ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablamos de un Rodolfo Hernández que dice ser que no se quiere determinar ni con la izquierda, ni con el centro, ni con la derecha, eh, y un Gustavo Petro, que es el que representa a la izquierda, y una vez, aunque ganó, digamos, ya se fue directamente de frente contra Rodolfo Hernández y han querido vincularlo, por ejemplo, con el uribismo. En Colombia el uribismo es un tema, digamos, bastante delicado porque, digamos, nuestra dinámica política ha venido dándose en esos términos, o petrismo u uribismo, pero entonces en el momento que entra Hernández, digamos, la estrategia que se ha tomado es tratar de vincularlo con el uribismo precisamente para atarlo a esa misma dinámica casi que de izquierda y de derecha. Entonces, vemos, por ejemplo, un Rodolfo Hernández que, como ya dije, no se determina con ninguno de los dos, y su estrategia más que todo, frente también a los ataques que ha hecho Gustavo Petro, es desmarcarse del uribismo. Y eso es un asunto fundamental. Digamos, la bandera política de Hernández es anticorrupción, pero también en contra, digamos, de la clase política tradicional. Entonces, precisamente por eso es tan llamativo el tema de los partidos tradicionales terminen en su campaña. Pero él dice, yo acepto las votaciones, pero no voy, digamos, a tomar banderas ni voy a hacer alianzas y voy a desmarcarme del uribismo. Y para desmarcarse del uribismo, hace poco sacó un tuit donde decía las 20 razones donde se distingue del uribismo. Y entonces esa ha sido la estrategia. Y el no aceptar, digamos, lo tradicional, él dice, bienvenidos sean los votos. Ya Federico Gutiérrez, que fue el que quedó en tercer lugar, dijo, bueno, vamos a votar por Rodolfo Hernández, pero él dijo, pues bienvenidos los votos, pero yo no voy, digamos, a cambiar mi discurso y me mantengo en lo que tengo, ¿sí? Pueden votar por mí, pero no voy a, digamos, flexibilizar mi discurso, sino yo voy por esto. Gustavo Petro, por el contrario, digamos que lo tiene un poco más difícil porque él seguramente tenderemos a ver un poco cómo empieza como a moderar su discurso, porque precisamente tiene que ganarse unos votos que no necesariamente están o han estado naturalmente alineados hacia la izquierda, ¿sí? Entonces vamos a empezar a ver que van a parecerse mucho los candidatos, porque además cuando vemos sus propuestas también son similares. Incluso ya han salido en algunos medios de comunicación acá en Colombia, paralelos, y uno ve cómo tienen propuestas parecidas. Entonces están buscando. Ese es un tema muy importante porque en esta conversación estamos hablando de partidos, estamos hablando de candidatos, pero claro, hay que hablar también de la gente, de los electores, de quienes van a definir finalmente el futuro político de Colombia. ¿Cómo están las encuestas, María Fernanda? ¿Cómo se ven los resultados de estos sondeos de opinión? Bueno, pues ya salió el primer sondeo, lo hizo el Consejo Nacional de Consultoría, y entonces los resultados dan 39% Gustavo Petro y 41% Rodolfo Hernández. Frente a Estamos hablando de una final de infarto, María Fernanda. una final de infarto, e incluso los mismos de la encuesta dicen que podríamos tener un empate, precisamente por el error, digamos, de la encuesta, dicen pueden quedar incluso iguales. Entonces, ese tema es bastante llamativo y es precisamente por eso que las estrategias de los candidatos están siendo también agresivas, porque necesitan ganarse una parte de los electores que no se sabe porque tienen propuestas similares, ¿no? Entonces van a estar, por ejemplo, los 800 votantes de Fajardo, que era el que representaba el centro y que fue el gran perdedor de estas elecciones porque perdió casi 3.700.000 de votos respecto a las elecciones pasadas. Están tratando de ganarse esos votos, o por ejemplo incluso un Petro tratando de coger votos de Hernández o Hernández tratando de capturar los votos de Gustavo Petro, porque están
muy parecidos y de verdad las encuestas nos dicen, bueno, podemos quedar en un empate. Creo que ahí depende de las estrategias y de lo que le Así logre es. ofrecer y quien logre capitalizar mejor las frustraciones de los colombianos, porque acabamos de salir de una pandemia, de temas de protestas, y eso hace muy difícil el escenario y pues el tema de ganarse a los electores, entonces seguramente tenderán a moderar sus discursos. Realmente es muy elocuente lo que tú señalas. Yo debo destacar, María Fernanda, de ti, tu lucidez y tu claridad para explicar la realidad política de tu país. Para cerrar la entrevista, ¿crees que se está abriendo un nuevo ciclo político en Colombia, en este país tan querido por los bolivianos? Cachos, claro, o sea, estamos ante un panorama eh, inigualable, muy distinto a lo que venía viviendo Colombia desde hace muchos años. Y eh, gane quien gane, sea Gustavo Petro o sea Rodolfo Hernández, el tema, digamos, en el Congreso va a ser difícil, ¿no? En el caso de Rodolfo Hernández, un gobernante outsider, independiente, sin partidos tradicionales, ¿cómo va a llevar a cabo su plan de gobierno sin tener, por ejemplo, los partidos, ¿no? O sea, no, digamos, no sabemos saber cómo va a poder implementar eso. Y pues un Gustavo Petro que al fin y al cabo él sí tiene, digamos, grandes apoyos en el Congreso, pero aún así no alcanza mayorías. Y está a puertas, digamos, de tener que conquistar algunos partidos o ceder en algunos temas para alcanzar ese tipo de alianzas en el Congreso de la República. Entonces, lo que se viene es algo totalmente nuevo para los colombianos, precisamente porque nunca habíamos tenido un outsider de este tipo en la política. El discurso está bastante, de ambos es bastante alineado. Igualmente la situación social, política y económica del país da para que el gobernante entrante, sea quien sea, pues tenga muchos retos que asumir, ¿no? El tema de la pobreza, el crecimiento económico, algunos hablan de la desigualdad, en fin, creo que hay múltiples asuntos que hay que atender, sobre todo, por ejemplo, también de cara al proceso de paz, los grupos al margen de la ley. Eh, Tenemos retos y el presidente que llegue pues va a tener también que definir algunos asuntos que son neurálgicos para el país y tiene que medir la gobernabilidad que tiene, sobre todo porque el país también ha estado muy convulsionado socialmente. Entonces creo que eso también puede llegarlo a detener o a hacer unos cálculos diferentes. Yo quiero agradecerte a nombre de Público.bo, María Fernanda. Espero que no sea la primera vez. Ojalá tengamos más conversaciones. Reitero, porque tienes una claridad enorme para explicar las cosas. Has hablado de campañas agresivas, de un final de infarto, de partidos tradicionales que deben reinventarse, de una sociedad en ebullición. O sea que realmente se espera un panorama totalmente distinto en Colombia. Agradezco nuevamente a nombre de Público.bo y esperamos tener más conversaciones contigo, sobre todo una vez que los colombianos voten en la segunda vuelta este próximo 19 de junio. Muchísimas gracias, María Fernanda. Te mando un gran abrazo desde Bolivia. Cacho, muchísimas gracias y también un abrazo desde Bogotá. Adiós.